Muy buenas tengan ustedes, fortuneras y fortunatos. En el video anterior yo había leído cómo Charles Ward se reunió con un puñado de conjurados para decidir qué hacer con ese vecino tan extraño, Joseph Curwen. Bueno, ahora vamos a ver si hicieron algo o no. Antes que nada, ya saben, like, comenten, suscripción y también por si quieren un cafecito, cuyo link está en la descripción. Bueno, ahora sí, vamos. Un antecedente y un horror 4. La probabilidad de que Curwen estuviera en guardia y proyectara algo anormal, como sugería aquel chorro de luz, precipitó finalmente la acción tan cuidadosamente planeada por el grupo de ciudadanos. Según el diario de Smith, casi un centenar de hombres se reunieron a las 10 de la noche del 12 de abril de 1771 en la gran sala de la taberna Thurston, al otro lado del puente de Weaver's Point. Entre los cabecillas, además de John Brown, figuraban el doctor Brown, con su maletín de instrumental quirúrgico, el presidente Manning sin su peluca, que se tenía por la mayor en las colonias, el gobernador Hopkins, envuelto en su capa negra y acompañado de su hermano Ese, al cual había iniciado en el último momento con el consentimiento de sus compañeros. John Carter, el capitán Matthewson y el capitán Whipley, encargados de dirigir la expedición. Los jefes conferenciaron aparte en una habitación trasera, después de lo cual el capitán Whipley se presentó en la sala y dio a los hombres allí reunidos las últimas instrucciones. Eleazar Smith se encontraba con los jefes de la expedición esperando la llegada de Ezra Gidding, que había sido encargado de no perder de vista a Curwen y de informar de la marcha de su calesa hacia la granja. Alrededor de las 10:30 se oyó el ruido de unas ruedas que pasaban sobre el puente grande y no hubo necesidad de esperar a Widen para saber que Curwen había salido en dirección a la siniestra granja. Poco después, mientras la calesa se alejaba en dirección al puente de Muddy Dock, apareció Widen. Los hombres se alinearon silenciosamente en la calle, empuñando los fusiles de chispa, las escopetas y los arpones balleneros que llevaban consigo. Widen y Smith formaban parte del grupo, y de los ciudadanos deliberantes se encontraban allí dispuestos al servicio activo el capitán Whipley en calidad de jefe de la expedición, el capitán S. Hopkins, John Carter, el presidente Manning, el capitán Matthewson y el doctor Bowen, junto con Moses Brown, que había llegado a las 11 y estuvo ausente, por lo tanto, de la sesión preliminar en la taberna. El grupo emprendió la marcha sin dilación, encaminándose hacia la carretera de Pawtuxet. Poco más allá de la iglesia de Elder Snow, algunos de los hombres se volvieron a mirar a la ciudad dormida bajo las estrellas primaverales. Torres y chapiteles elevaban sus formas oscuras, mientras que del norte llegaba una suave brisa con regusto a sal. La estrella Vega se elevaba al otro lado del agua, sobre la alta colina coronada de una arboleda interrumpida solo por los tejados del edificio de la universidad, aún en construcción. Al pie de la colina y en torno a las callejuelas que descendían ladera abajo, dormía la ciudad, la vieja Providence, por cuyo bien y seguridad estaban a punto de aplastar blasfemia tan colosal. 1 hora y cuarto después, los expedicionarios llegaban, tal como estaba previsto, a la granja de los Fenner, donde oyeron el informe final acerca de las actividades de Curwen. Había llegado a la granja media hora antes, e inmediatamente después había surgido una extraña luz a través del techo del edificio de piedra, aunque las troneras, que hacían las veces de ventanas, seguían tan oscuras como solían estarlo últimamente. Mientras los recién llegados escuchaban esta noticia, se vio otro resplandor elevarse en dirección al sur,
con lo cual los expedicionarios supieron sin la menor duda que habían llegado a un escenario donde iban a presenciar maravillas asombrosas y sobrenaturales. El capitán Whipley ordenó que sus fuerzas se dividieran en 3 grupos, uno de 20 hombres al mando de Eleazar Smith, que hasta que su presencia fuera necesaria en la granja, habría de apostarse en el embarcadero e impedir la intervención de posibles refuerzos enviados por Curwen. Un segundo grupo de otros tantos hombres dirigido por el capitán S. Hopkins, que se encargaría de penetrar por el valle del río situado al par de la granja y de derribar con hachas o pólvora en caso necesario la puerta de roble descubierta por Whiting, y un tercer grupo que atacaría de frente la granja y el edificio contiguo. De este último grupo, una tercera parte, al mando del capitán Matthewson, iría directamente al edificio de piedra. Otra tercera parte seguiría al capitán Whipley hasta el edificio principal de la granja, y el resto formaría un círculo alrededor de los 2 edificios para acudir al oír una señal de emergencia a donde su presencia se hiciera más necesaria. El grupo que había de penetrar por el valle derribaría la puerta al oír una única señal de silbato y capturaría todo aquello que surgiera de las regiones inferiores. Al oír 2 veces seguidas el sonido del silbato, avanzaría por el pasadizo para enfrentarse al enemigo o unirse al resto del contingente. El grupo encargado de atacar el edificio de piedra interpretaría los sonidos del silbato de manera análoga. Al oír el primero derribarían la puerta y al oír los segundos examinarían cualquier pasadizo subterráneo que pudieran encontrar y ayudarían a sus compañeros en el combate que suponían habría de tener lugar en esas cavernas. Una tercera señal constituiría la llamada de emergencia al grupo de reserva. Sus 20 hombres se dividirían en 2 grupos que se internarían respectivamente por la puerta de roble y en el edificio de piedra. La certeza del capitán Whipley acerca de la existencia de catacumbas en la propiedad era tan absoluta que no dudó ni por un momento en tenerla en cuenta al elaborar sus planes. Llevaba con él un silbato de sonido muy agudo para que nadie confundiera las señales. El grupo apostado junto al embarcadero naturalmente no podría oírlo. De requerirse su ayuda, se haría necesario el envío de un mensajero. Moses Brown y John Carter fueron con el capitán Hopkins a la orilla del río, mientras que el presidente Manning acompañaba al capitán Matthewson y al grupo destinado a asaltar el edificio de piedra. El doctor Bowen y Ezra Whiting se unieron al destacamento de Whipley que tenía a su cargo el ataque al edificio central de la granja. La operación comenzaría tan pronto como un mensajero del capitán Hopkins hubiera notificado al capitán Whipley que el grupo de río estaba en su puesto. Whipley haría sonar entonces el silbato y los grupos atacarían simultáneamente los 3 puestos convenidos. Poco antes de la 1 de la madrugada, los 3 destacamentos salieron de la granja de Finner, uno en dirección al embarcadero, otro en dirección a la puerta de la colina y el tercero, tras subdividirse, en dirección a los edificios de la granja de Curwen. Eleazar Smith, que acompañaba al grupo que se dirigía al embarcadero, registra en su diario una marcha silenciosa y una larga espera en el arrecife que se yergue sobre la bahía. Luego se oyó la señal de ataque, seguida de una explosión de aullidos y de gritos. Un hombre creyó oír algunos disparos, y el propio Smith captó acentos de una voz atronadora que resonaba en el aire. Poco antes del amanecer, un aterrorizado mensajero con los ojos desorbitados y las ropas impregnadas de un hedor espantoso y desconocido, se presentó ante el grupo y dijo a los hombres que regresaran silenciosamente a sus hogares y no volvieran a pensar jamás en lo que había sucedido aquella noche ni en la persona de Joseph Curwen. El aspecto del mensajero produjo en aquellos seres una impresión que sus palabras no habrían podido causar por sí solas. A pesar de ser un marinero conocido por la mayoría de ellos, algo oscuro había perdido o ganado su alma, algo que le situaba en un mundo aparte. Y lo mismo ocurrió más tarde cuando encontraron a otros antiguos compañeros que se habían adentrado en las regiones del horror. La mayoría de ellos había adquirido o perdido algo misterioso o indescriptible.
Habían visto, oído o captado algo que no estaba destinado al entendimiento humano y no podían olvidarlo. Jamás hablaron entre ellos de lo sucedido, porque hasta para el más común de los instintos mortales existen fronteras insalvables. En cuanto al grupo del embarcadero, el espanto indecible que le transmitió aquel mensajero selló también sus labios. Pocos son los rumores que de ellos proceden, y el diario de Eleazar Smith es el único testimonio escrito que dejó todo aquel cuerpo de expedicionarios. Charles Ward, sin embargo, descubrió otra vaga fuente de información en algunas cartas de los Fenner que encontró en New London, donde sabía que había vivido otra rama de la familia. Parece que los vecinos de Curwen, desde cuya casa era visible la granja condenada, habían presenciado la partida de las columnas expedicionarias y habían oído claramente los furiosos ladridos de los perros sucedidos por la explosión que precipitó el ataque. Aquella primera explosión había seguido la elevación de un gran chorro de luz procedente del edificio de piedra y, poco después, el resonar de disparos de mosquetón y de escopeta acompañado de unos horribles gritos que el autor de la carta, Luke Fenner, había reproducido por escrito del siguiente modo. Eran aquellos gritos, sin embargo, de una calidad de que la simple escritura no podía reproducir, y el corresponsal mencionaba el hecho de que su madre se había desmayado al oírlos. Más tarde se repitieron con menos fuerza, mezclados esta vez con otros disparos y una sorda explosión que tuvo lugar al otro lado del río. Alrededor de una hora después, todos los perros empezaron a ladrar espantosamente, y la tierra pareció estremecerse hasta el punto de que los candelabros oscilaron sobre la repisa de la chimenea. Se percibió un intenso olor a azufre, y, según el padre de Luke Fenner, fue entonces cuando se oyó la tercera señal, es decir, la de emergencia, aunque el resto de la familia no llegó a percibirla. Volvieron a sonar disparos, sucedidos ahora por un grito menos agudo, pero mucho más horrible de lo que le habían precedido, una especie de tos gutural, de gorgoteo indescriptible que, si se juzgó grito, fue más por su continuidad y por el impacto psicológico que causara que por su valor acústico real. Luego se vio una forma envuelta en llamas en los alrededores de la granja de Curwen y se oyeron gritos de hombres aterrorizados. Los mosquetones volvieron a disparar y la forma flamígera cayó al suelo. Apareció después una segunda forma envuelta en fuego y se oyó claramente un débil grito humano. Fenner, según dice en su carta, pudo murmurar entre el horror que sentía unas cuantas palabras. Señor Todopoderoso, protege a tu cordero. Siguieron más disparos y la segunda forma se desplomó. Se hizo entonces un silencio que duró casi 3/4 de hora. Al cabo de ese tiempo, el pequeño Arthur Fenner, hermano de Luke, dijo ver una niebla roja que ascendía hacia las estrellas desde la granja maldita. Nadie más que el chiquillo fue testigo del hecho, pero Luke admitía que en aquel mismo instante se arquearon los lomos y se erizaron los cabellos de los 3 gatos que se encontraban en la habitación. 5 minutos después sopló un viento helado y el aire se llenó de un hedor tan insoportable que solo la fuerte brisa del mar pudo impedir que fuera captado por el grupo apostado junto al embarcadero o por cualquier ser humano despierto en la aldea de Pawtuxet. El hedor no se parecía a ninguno de los que Fenner hubiera conocido hasta entonces y producía una especie de miedo amorfo, penetrante, mucho más intenso que el que puede causar una tumba o un osario. Casi inmediatamente resonó aquella espantosa voz que ninguno de los que la oyeron pudo olvidar jamás. Atronó el aire e hizo rechinar los cristales de las ventanas mientras sus ecos se apagaban. Era profunda y musical, poderosa como un órgano, pero maldita como los libros prohibidos de los árabes. Ningún hombre pudo interpretar lo que dijo porque habló en un idioma desconocido, pero Luke Fenner trató de reproducirlo así. Desmet, Cheset, Bonidoce, Fedubema, Entemos. Hasta el año 1919, nadie relacionó aquella burda transcripción con ninguna fórmula conocida, pero Ward palideció al reconocer en ella,
lo que Miranda había denunciado con un estremecimiento como la más terrorífica de las invocaciones de la magia negra. Un coro de gritos inconfundiblemente humanos pareció responder a aquella maligna invocación desde la granja de Curwen, después de lo cual el misterioso hedor se mezcló con otro igualmente insoportable. Un aullido distinto del griterío anterior se dejó oír entonces, subiendo y bajando de tono en indescriptibles paroxismos. A veces se hacía casi articulado, aunque ninguno de los que lo oían pudieron captar ni una sola palabra conocida, y en un momento determinado pareció acercarse a los límites de una risa histérica y diabólica. Luego, un alarido aterrorizado y demente surgió de numerosas gargantas humanas, un alarido que se oyó fuerte y claro a pesar de que evidentemente surgía de enormes profundidades. A continuación, la oscuridad y el silencio lo envolvieron todo. Unas espirales de humo acre ascendieron hasta las estrellas, aunque no se vio rastros de fuego, ni se observó al día siguiente que ningún edificio hubiera desaparecido o resultado dañado en su estructura. Hacia el amanecer, dos asustados mensajeros con las ropas impregnadas de un odor monstruoso e inclasificable llamaron a la puerta de los Fenner y pidieron un barrilillo de ron que pagaron a muy buen precio, por cierto. Uno de ellos le dijo a la familia que el caso de Joseph Curwen estaba resuelto y que los acontecimientos de aquella noche no volverían a mencionarse nunca. En definitiva, el único testimonio que queda de lo que se vio y oyó en aquella noche son las furtivas cartas de Luke Fenner, quien, por cierto, daba en ellas instrucciones a su pariente para que las destruyera, no bien las hubiera leído. El hecho de que éste no obedeciera su orden impidió que el asunto cayera en un total y misericordioso olvido. Tras interrogar detenidamente a los habitantes de Pawtuxet, guiado del deseo de descubrir tradiciones ancestrales, Charles Ward añadió un detalle más a lo que había averiguado por medio de otras cartas. Un anciano llamado Charles Slocum le confió que su abuelo le había hablado de un rumor que corrió por entonces por el pueblo, y según el cual, una semana después de que se anunciara la muerte de Joseph Curwen, fue hallado en medio del campo un cadáver desfigurado por las llamas. Lo sorprendente de este rumor era que ese cuerpo, en la medida que podía deducirse del estado en que se hallaba, no era ni enteramente humano ni semejante a ningún animal de que vecino alguno de Pawtuxet tuviera la menor noticia.